empresarios, y es que cómo en esta situación ellos pueden hacer frente para poder sostener y proyectarse sobre todo en adelante con sus respectivos negocios. Para eso estamos ya en la línea vía Zoom desde Chile con Antonio Horbach, el CEO de Check, que es una startup dedicada a solucionar precisamente este tipo de situaciones. ¿Cómo está, señor Horbach? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Romy, mucho gusto. Muy bien, atención entonces sobre este tema a todos los pequeños y medianos empresarios, ¿no? Dedicados a todos los que están involucrados en este rubro. ¿Cómo se puede sacar adelante, señor Horbach, estos pequeños emprendimientos cuando la situación a veces no es tan fácil como al menos se encuentra nuestro país, sobre todo en lo que es también el proveerse de insumos, ¿no? Que es tan importante para esta cadena de producción. Bueno, sí, efectivamente, como lo indica Romy, la situación que está viviendo Perú, que es muy similar a la que se vivió en Chile tiempo atrás, son situaciones excepcionales que muchas veces, si a uno no lo pillan bien preparado, pueden generar una gran complicación en la cadena de suministro. ¿Y quiénes salen mejor parados en una situación de este grado de complejidad? Son básicamente los que tienen mejor situación para enfrentar la situación cotidiana. El que está mejor preparado para enfrentar la situación cotidiana probablemente también va a estar mejor preparado para enfrentar una situación de crisis o de mayor complejidad en la planificación como la que se está viviendo. ¿Y a qué me refiero? Me refiero principalmente a lo simple, a lo cotidiano. La empresa que probablemente tiene mejor mezcla de inventario es una empresa que le va a salir mucho más fácil poder afrontar desviaciones o variaciones respecto a una demanda normal, o la empresa que está mejor preparada para asumir variaciones de las planificaciones originales, es una empresa que obviamente va a estar mucho mejor preparada para vivir una situación de contingencia como la que se está viviendo en este minuto en el Perú. Ujú. Eso, haber tenido en todo caso con antelación un plan de contingencia, ¿no? Un plan en la que a futuro nos permite ver los pros, los contras, qué puede pasar, porque estos son sucesos que nadie los espera, pero que también todos estamos susceptibles, al menos los que tienen un negocio, de que pueda suceder en cualquier momento. Entonces, ¿quiénes pueden hacer frente? Los que tenían precisamente este plan, ¿no? Algo así es lo que usted plantea. Sí, sí, ahora ese plan efectivamente se traduce de manera sencilla, pues nadie se prepara para una situación de contingencia que se puede extender en el tiempo. ¿Cuáles son las medidas simples que uno puede abordar como empresa en el día a día que permiten tener una buena situación para estas? Son cosas simples, por ejemplo, si una empresa tiene muchas referencias, muchos códigos o mucha mezcla de materiales, probablemente en todas las empresas se da este concepto del Pareto, el 80-20, que existen pocos códigos o pocas referencias que hacen mi grueso volumen de venta. Entonces, si una empresa tiene, por ejemplo, una buena mezcla de inventario de esos pocos códigos, no de toda la variedad de los códigos de la cadena de suministro, es una empresa que va a estar mucho mejor preparada para enfrentar una situación logística e incluso financiera de estas características. Muy bien, ahora, de repente, qué rubros son los más susceptibles a verse afectados frente a una situación inesperada? De repente el rubro textil, porque de repente los insumos vienen de algunas regiones determinadas o a veces también se importa, o de repente el rubro alimentos, un poco qué se puede entender que podrían resultar más afectados y a los que también uno tiene que prepararse para poder hacer frente en adelante. Bueno, es muy típico en este tipo de situaciones que se viven, ¿no? Bueno, la que está viviendo en Perú se ha vivido en muchos otros países de Latinoamérica, inclusive en el nuestro, en estos periodos donde se produce un grado de incertidumbre, donde uno no tiene claro cuánto tiempo va a durar esta situación, donde uno no tiene claro si se va a producir una cadena de abastecimiento normal, donde uno no tiene claro qué es lo que se va a encontrar en el comercio el día de mañana o no. Normalmente en esta situación de incertidumbre el consumidor se protege. ¿Cómo se protege? Adquiriendo los bienes de primera necesidad. ¿Y cuáles son los bienes de primera necesidad? Probablemente en el mundo de alimentos, en el mundo de la higiene, son productos que se van a ver Ujú. sobredemandados en este periodo, no solamente por la venta o la demanda normal, sino que por esta sensación de incertidumbre que hace que el consumidor lo vaya a tomar, lo vaya a proteger. Y de la misma manera,
también existen otros bienes que no son probablemente los de primera necesidad, que van a verse mucho más postergados que otros. Entonces, en este periodo de incertidumbre existe como el que gana y el que pierde. Los productos de primera necesidad se van a ver probablemente sobredemandados, y muchos productos que no son de primera necesidad se van a ver muy subdemandados, y esas empresas probablemente pueden estar pasándolas más mal que otros. Muy bien, entonces ahora sí, desde su experiencia, desde su conocimiento, ¿cuál es este soporte, no, a los pequeños y medianos empresarios, a estos pequeños negociantes que puedan, o cuál es esta línea, esta guía que se les puede dar para que sus negocios sean más sostenibles, sin necesidad de repente de tener grandes presupuestos, ¿no? Porque sabemos de que precisamente estas pequeñas empresas no es que tengan un departamento específico que los ayude a iniciar campañas o estrategias, entonces ellos tienen que ver la forma de buscar precisamente esta información, o cómo pueden acceder a poder mejorar o potenciar sus negocios. Bueno, efectivamente, como tú lo indicas, yo creo que lo bonito de hacer iniciativas sostenibles es justamente eso. Uno puede hacer mucho sin tener que realizar grandes inversiones. Tiene el mismo concepto que cuando uno recicla en la casa. Si todos reciclamos, vamos a lograr mucho más resultado que si uno en sí mismo recicla una gran cantidad. Aquí un poco aplica lo mismo. Las medidas sostenibles en el tiempo son las pequeñas, grandes medidas que uno puede masificar. Por ejemplo, nosotros nos dedicamos a la tecnología en Check WMS, y la tecnología, por ejemplo, puede hacer que los usuarios o los que preparan los pedidos dentro del almacén lo hagan sin papel, lo hagan con un smartphone, escaneando códigos, generan en los mismos empaques del sistema o propios códigos que van a generar, y eso implica que todos los pedidos que yo preparo día a día durante los 365 días del año pueden evitar consumiendo papel. Y ese tipo de medidas, obviamente, si uno las empieza a masificar, toman un impacto significativo. Uno no tiene por qué ir a una gran medida para evitar contaminar, o una gran medida para evitar generar cierta cantidad de dióxido de carbono. De repente, las pequeñas medidas, pero que uno puede masificar, son las que tienen mayor impacto. Muy bien, ¿y cómo podemos también hacer uso de lo que es estas herramientas que nos da la digitalización? ¿Cómo se le puede sacar el máximo provecho? Porque tenemos este mundo digital que nos acerca más de repente a nuestros clientes, o podemos optar como una gran alternativa. Bueno, efectivamente, como indica Romy, yo creo que es una realidad no solamente del Perú, como el caso de Chile y Latinoamérica, y me atrevería a decir que nosotros hemos tenido la oportunidad de conocer el mercado de Estados Unidos. Este tipo de herramientas de tecnología, por ejemplo, en el almacén, son herramientas que están muy poco masivas, que todavía, a pesar de que estamos en el año 2023, post pandemia, sigue siendo herramientas disponibles para un poquito porcentaje de empresas que son como las privilegiadas. Yo creo que el desafío nuestro es buscar la manera de masificar este tipo de herramientas, mostrar que la alternativa ya no es tan difícil, no es tan compleja, y ese es un poco el desafío que estamos buscando con Check, tener la posibilidad de masificar este tipo de tecnologías, que no tengas que ser una empresa necesariamente financieramente muy solvente para poder acceder a este tipo de tecnología, y eso es lo que estamos tratando de buscar, entre otras cosas. Ujú. Y disculpe, queremos hacer énfasis también en esto de que hay que tener atención de no generar tantas pérdidas, ¿no? Y por el contrario, aprovechar todo lo que nosotros producimos hasta el máximo, ¿no? En esta cadena de sostenibilidad, de economía circular también, porque esos recursos están en nuestro alcance, están dentro incluso de nuestro propio negocio. Entonces, hay que agotar hasta el más mínimo el uso, ¿no? De determinado producto, de determinado insumo, para que de esta manera se pueda aprovechar mejor. Así es, Romy. El ejemplo que tú indicas puede colocar dos ejemplos, dos industrias que son más visibles probablemente para los que nos están viendo en este minuto: la industria de alimentos o la industria farmacéutica, donde típicamente, por ejemplo, sus productos que expiran tienen una fecha de vencimiento. Por lo tanto, el adecuado uso de la cadena logística implica que yo voy a evitar
pérdidas de alimentos o pérdidas de medicamentos que terminan siendo contaminación o un problema en las iniciativas verdes también. Y, por ejemplo, tecnologías como esta, como la que nosotros mismos impulsamos a través de Check, son herramientas que permiten fácilmente a los usuarios, a cualquier persona que trabaja en un almacén, a evitar que se produzcan este tipo de pérdidas, y eso no solamente tiene un impacto en el medio ambiente o en la economía verde, sino que también en el flujo de caja de la propia empresa. Una empresa que pierde menos inventario es una empresa que al final del día termina siendo más rentable también. Muy bien, señor Horvath, de repente ya para un contexto más general, usted nos comentaba la situación que vivió Chile años atrás respecto a la convulsión social, cómo desde Check, desde su empresa, esta de suministros logísticos, vieron el cambio, ¿no? Porque cómo desde esa situación difícil que pasó Chile, los pequeños, medianos empresarios salieron adelante y ahora, en cierta manera, están en un momento de poder avanzar, de poder seguir creciendo. Cómo del desastre, de la inestabilidad, fue el motivo para poder seguir surgiendo. Yo creo que lo que plantea es un escenario que tiene un impacto social muy grande. Obviamente, este tipo de situaciones como las que se están viviendo en el Perú hace que muchas de las empresas que nos están viendo pueden estar viviendo situaciones de angustia financiera porque no están logrando sus metas de venta, o incluso algunos que lograron sus metas de venta no están haciendo el flujo de caja, de la cobranza del ciclo económico, y Empleos. eso hace que probablemente las empresas... ¿Perdón? Empleos también, ¿no? Empleos también, exactamente, muy buen punto. Entonces, finalmente, yo creo que esto se termina traduciendo en dos grandes objetivos. El primero, que es un poquito bien de sentido común. ¿Mm? Una empresa que está sana en términos financieros es una empresa que se va a afrontar mejor a una situación así. Y eso tiene un componente logístico muy claro. Una empresa sana en sentido financiero es una empresa que no tiene muchos inventarios de cosas que nos rotan, que cuando hablamos de tener una buena mezcla de inventario es tener inventario pero de lo que rota, de lo que se vende, y no tener inventario de lo que no rota, que existe mucho, o inventario en exceso que es difícil transformar en caja. Finalmente la pequeña y mediana empresa depende mucho de la caja para poder existir. Y segundo, un poco como los complementamos, los apoyamos nosotros. Es decir, este tipo de tecnologías te permite también tener mejor control sobre el inventario. Y el inventario en una empresa o la gran mayoría de las personas que nos están viendo, termina siendo el principal driver del éxito o complejidad de una empresa. Cuando una empresa tiene el inventario bajo control, logra tener menores pérdidas de inventario, es una empresa que también va a estar en mejor posición competitiva respecto al entorno para poder salir adelante en situaciones de crisis como las que se están viviendo y obviamente también en situaciones normales también. Muy bien, qué importante también es la competitividad, ¿no? Que usted mencionaba, competitividad, sostenibilidad, aprovechar todo lo que tenemos a nuestro alrededor, la digitalización, en realidad es cuestión de compromiso, de decisión y de un trabajo también en conjunto, ¿no? Muy bien, le agradecemos mucho a nuestro invitado desde Chile, vía Zoom, Antonio Horvath, él es CEO de Check, que precisamente es una startup dedicada a solucionar de manera integral la logística y así gestionar las operaciones de los almacenes. Le agradecemos mucho, muy buenas tardes, señor Horvath, por cada uno de sus comentarios aquí en Economía Verde. Muy buenas tardes, Ron. Un verdadero gusto. Igualmente. Muy bien, amigos, con esta información.